¿Alguna vez has sentido que tu vida estaba siendo controlada por una fuerza invisible? ¿Que tus relaciones se derrumbaban sin explicación? ¿Que tus sueños parecían inalcanzables y un miedo inexplicable te perseguía constantemente? Prepárate para una historia real de obsesión que trasciende lo común, sumergiéndose en las profundidades de la hechicería, la magia negra y la lucha desesperada por la liberación. En este video, Camila comparte un relato aterrador de cómo el amor se transformó en una obsesión enfermiza, culminando en una batalla contra un poderoso hechizo de amarre hecho con tierra de cementerio. Antes de sumergirnos en la historia, un pedido muy importante. Suscríbete al canal. Sabemos que muchos de ustedes miran, pero olvidan hacer clic en el botón. Tu apoyo es esencial para el crecimiento de nuestra comunidad de amantes de los relatos de hechicería. Ahora, vayamos al relato. Mi nombre es Camila, tengo 24 años. Y estoy a punto de contar una historia que nadie va a creer completamente. Pero necesito contarla, porque he guardado esto dentro de mí por tanto tiempo que siento que voy a explotar si no lo digo en voz alta, aunque sea frente a una pantalla, a un vacío que tal vez nunca me responda. Soy de Piracicaba, una ciudad del interior de Sao Paulo, esa donde el calor es sofocante, las calles son demasiado anchas y todo el mundo conoce a todo el mundo. Nací y crecí aquí, entre casonas coloniales, plazas que parecen detenidas en el tiempo y relatos que la gente susurra en los confesionarios y en los bancos de las iglesias. Mi vida nunca fue fácil, no porque haya nacido pobre o porque mi familia fuera disfuncional. En realidad, mi familia siempre fue mi refugio, el único lugar donde me sentía segura. Mi padre, Roberto, es un hombre sencillo. Trabaja en una metalúrgica desde hace 30 años. Mi madre, Fernanda, es maestra de educación infantil y tiene un corazón tan grande que a veces creo que podría caber dentro del pecho. Tengo un hermano mayor, Lucas, que es ingeniero y vive en Sao Paulo, y una hermana menor, Beatriz, que está terminando la preparatoria y ya quiere cambiar el mundo. Pero hay alguien que siempre estuvo a la sombra de mi vida, tan cerca que ni siquiera notaba su presencia. Mi primo Andrei. Andrei es hijo de la hermana de mi padre, tía Mariana, quien siempre fue la oveja negra de la familia. Es hermosa, tiene ese tipo de belleza que hace que la gente voltee la cabeza al pasar, pero hay algo vacío en sus ojos, algo que no supe nombrar cuando era niña. Se divorció 3 veces, cambió de ciudad más de una docena de veces, y cuando Andrei tenía 5 años, simplemente desapareció. Dejó al niño con mi abuela, doña Miriam, una mujer a la que yo amaba profundamente, y nunca más volvió a aparecer. Andrei creció con nosotros. Técnicamente era mi primo, pero en la práctica era como un hermano. Mi abuela lo crió con amor, con toda la dedicación que una mujer viuda podía ofrecer, y mi madre lo trataba como a un hijo. Yo tenía 3 años cuando él llegó, así que mi primera memoria de él es vaga. La imagen de un niño pequeño, pálido, con los ojos rojos de tanto llorar, sentado en el sofá del salón de mi abuela. Crecimos juntos en Piracicaba. Andrei era callado, introspectivo, con una inteligencia que a veces asustaba. Mientras los otros niños jugaban a las escondidas o a policías y ladrones, él leía libros sobre astronomía, mitología o cosas que yo no entendía. Tenía el cabello negro y liso, la piel muy blanca, y había algo hipnótico en su manera de observar a las personas. No era un niño guapo en el sentido convencional, sus rasgos eran afilados, sus ojos grises y fríos, pero había algo magnético en él que hacía que la gente se sintiera incómoda. Yo, por otro lado, era la hija del medio, ni la mayor ni la menor. Tenía el cabello castaño claro, pecas esparcidas por el rostro y una tendencia a ser invisible en los entornos sociales. Mientras Lucas era el hijo prodigio,
y Beatriz, la princesa mimada, yo era simplemente Camila, la que hacía todo bien, la que nunca causaba problemas, la fácil de olvidar. Pero Andrei no me olvidaba. Recuerdo un día específico, cuando teníamos 7 años. Estábamos en la casa de mi abuela, en su gran patio que olía a jazmín y tierra mojada. Andrei estaba sentado bajo el árbol de guayaba, leyendo un libro, y yo estaba jugando sola, haciendo una casita de palitos. Me observaba, siempre observándome. Cuando noté su mirada, le pregunté: «Andrei, ¿por qué siempre me miras?». Él cerró el libro lentamente y respondió con una voz que no era la de un niño de 7 años. «Porque eres diferente, Camila. Eres especial». Me pareció extraño, pero era una niña, así que simplemente sonreí y seguí jugando. Mi abuela salió con un plato de pastel de maíz y leche caliente, y todo volvió a la normalidad. Pero aquel momento quedó grabado en mi memoria, porque incluso entonces había algo en la forma en que Andrei me miraba que me hacía sentir demasiado observada, demasiado expuesta. Los años pasaron. Entramos a la escuela, luego al colegio. Andrei siempre era el chico inteligente, el que sacaba 10 en todo, el que nadie lograba entender completamente. Yo era la chica común, con buenas notas, amigos, una vida normal, pero él seguía allí, siempre a mi alrededor, siempre observando. En la adolescencia, las cosas empezaron a volverse más extrañas. Cuando teníamos 14 años, estaba en la fiesta de cumpleaños de una amiga, bailando, divirtiéndome. De repente, sentí una mano en mi hombro. Era Andrei. Llevaba una camisa negra, y había algo tan perturbador en su presencia que todas mis amigas se apartaron inmediatamente. «¿Quieres bailar conmigo?», preguntó, con una voz que tenía una cualidad hipnótica. «No, gracias», respondí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Él solo sonrió, esa sonrisa que no llegaba a sus ojos grises, y desapareció entre la multitud. Después de eso, comencé a notar patrones. Andrei siempre estaba donde yo estaba. Si iba a la biblioteca, él estaba allí, sentado en una esquina fingiendo leer. Si iba al cine con amigas, aparecía misteriosamente en la fila. Si tenía una cita con algún chico, Andrei de alguna manera se enteraba y aparecía, observando desde lejos. Al principio pensé que era coincidencia. Luego pensé que era protección. Después de todo, era mi primo, y quizás solo cuidaba de mí. Pero con el tiempo entendí que había algo mucho más profundo, mucho más perturbador en su obsesión. Cuando teníamos 16 años, Andrei finalmente se declaró. Estábamos en la casa de mi abuela, en la cocina, ayudándola a preparar el almuerzo del domingo. Mi abuela había salido a comprar algo en la tiendita de la esquina, y Andrei y yo nos quedamos solos. Él estaba picando cebolla y yo removía una olla en la estufa. El silencio era pesado, denso, y sentía su mirada clavada en mi espalda. «Camila», dijo con voz calma y controlada, «necesito contarte algo que he guardado por mucho tiempo». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Algo en mí sabía exactamente lo que venía. «Desde que llegaste a la vida de mi abuela», continuó, y noté que usó esa palabra deliberadamente, «llegaste», como si hubiera aparecido de la nada. «Supe que eras especial, que eras diferente, que eras mía». Me giré para mirarlo. Andrei tenía lágrimas en los ojos, pero su rostro era inexpresivo, como si esas lágrimas no le pertenecieran, como si fueran solo una reacción química de su cuerpo. «Andrei», empecé, pero él levantó la mano. «Sé que no sientes lo mismo», dijo, «pero necesitaba que lo supieras. Te amo, Camila, desde siempre, y voy a esperarte». Todo mi cuerpo se congeló. No era solo un amor de primo, ese tipo de cariño familiar confundido con afecto. Era obsesión, era posesión.
Era algo que hizo que mi piel se erizara de horror. Andrei, eso es... Traté de encontrar las palabras. Eso está mal. Eres mi primo. Y aunque no lo fueras, yo no siento eso por ti. Él solo sonrió con esa sonrisa vacía y volvió a cortar la cebolla. Vas a cambiar de opinión, dijo, con la certeza absoluta de quien nunca ha sido cuestionado en la vida. Es solo cuestión de tiempo. Cuando mi abuela regresó, fingimos que nada había pasado, pero todo había cambiado. Ya veía a Andrei de otra forma, no como un primo protector, sino como alguien peligroso que había cruzado una línea que no debía cruzar. Intenté contárselo a mi madre, pero ella no me creyó. Andrei es un chico sensible, dijo con esa voz maternal que a veces era más frustrante que reconfortante. Probablemente solo está confundido. Los adolescentes son así, Camila. Se enamoran de las personas equivocadas. Intenté contárselo a mi abuela, pero cambió de tema. Andrei es un buen chico, dijo, y tú eres una muchacha muy especial. Solo siente cariño de primo por ti. Nadie me creyó. O tal vez nadie quiso creer. Después de aquel día en la cocina, las cosas empeoraron. Andrei empezó a ser más directo con sus intenciones. Dejaba notas en mi mochila, poemas extraños sobre obsesión y destino. Inventaba situaciones para quedarnos a solas. Me tocaba de maneras que no eran apropiadas. Una mano en mi cabello, dedos rozando mi brazo, susurros demasiado cerca de mi oído. Empecé a sentirme como una presa siendo casada. Cuando cumplí 18 años, hice una pequeña fiesta. Nada extravagante. Solo amigos, familia, pastel y refrescos en la casa de mis padres. Andrei llegó con un regalo envuelto en papel negro. Cuando lo abrí, era un libro antiguo sobre astrología y en la primera página había escrito a mano: para Camila, mi destino escrito en las estrellas. Andrei. Todos lo encontraron hermoso. Mi madre incluso lloró. Yo sentí el pánico trepar por mi garganta. Después de ese día, decidí que debía ser firme. Tenía que dejar claro que lo que él sentía no era amor, era obsesión, y que jamás correspondería a ese sentimiento. Así que un domingo, cuando vino a almorzar a casa, le pedí hablar a solas. Fuimos al patio, bajo el árbol de mango, al fondo del terreno. El sol era fuerte y podía oír a los pájaros cantar, la vida continuando con normalidad mientras mi corazón se agitaba. Andrei, necesito ser clara, empecé. Lo que sientes por mí no es amor, es obsesión, y no importa cuánto esperes, nunca sentiré lo mismo. Tienes que aceptar eso y seguir con tu vida. Me miró con esos ojos grises, y por primera vez vi en ellos rabia, una rabia pura, primitiva, que me heló la sangre. Estás rechazando el destino, dijo con voz baja y controlada. Estás rechazándonos. No existe un nosotros, respondí con la voz temblorosa. Existes tú y tu obsesión enfermiza. Andrei, necesitas ayuda. Tienes que hablar con alguien. Él guardó silencio un buen rato. Luego, lentamente, una sonrisa apareció en su rostro. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien que acaba de tomar una decisión importante. Está bien, dijo, aceptaré tu rechazo. Pero te vas a arrepentir, Camila. Vas a darte cuenta de que cometiste un error. Y cuando lo hagas, será demasiado tarde. Se dio la vuelta y salió del patio, dejándome sola bajo el mango, temblando a pesar del calor sofocante. Esa noche no pude dormir. Pasé horas despierta, escuchando el silencio de la casa, esperando que algo sucediera. Nada pasó, pero el miedo no se fue. Era como si Andrei hubiese sembrado una semilla de terror en mí, y esa semilla comenzaba a germinar. Los meses siguientes fueron extraños. Andrei dejó de aparecer en casa, dejó de observarme, dejó de dejar notas. Era como si hubiese desaparecido de mi vida.
Y de algún modo, eso era todavía más aterrador que su obsesión constante. Tenía 19 años cuando comencé a salir con mi primer novio de verdad. Se llamaba Bruno, era atractivo, inteligente y parecía genuinamente interesado en mí. Nos conocimos en la universidad. Yo estudiaba administración y él ingeniería. Era el tipo de chico que hace suspirar a las chicas al pasar, pero de alguna forma eligió pasar tiempo conmigo. Fuimos al cine, a restaurantes, a caminar por el parque. Por primera en mi vida me sentía normal. Me sentía como una chica común viviendo un romance común. Mis padres adoraban a Bruno. Mi madre hasta bromeaba con el matrimonio. Pero todo se derrumbó tan rápido como había comenzado. 3 meses después de empezar a salir, Bruno simplemente desapareció. No respondía a mis mensajes, no aparecía donde solíamos vernos, no contestaba mis llamadas. Después de una semana de desesperación, supe por amigas que se había mudado a Río de Janeiro para un intercambio, algo que nunca me había mencionado. Más tarde, una amiga me contó que había oído a Bruno decir que se sentía raro cuando estaba conmigo, como si alguien lo estuviera observando, como si algo estuviera mal. Dijo que parecía aterrado cuando hablaba de eso. Aquello me asustó, porque en ese momento comencé a sospechar que Andrei estaba haciendo algo. Algo que no podía explicar racionalmente, pero que sentía en los huesos que era real. Intenté no pensar en ello. Intenté seguir adelante. Salí con otras personas, pero pasaba lo mismo. Relaciones prometedoras se desmoronaban sin explicación. Chicos que parecían interesados desaparecían o se comportaban de maneras extrañas. Empecé a notar un patrón. Siempre que era feliz con alguien, algo sucedía. Era como si existiera una fuerza invisible trabajando contra mí, saboteando mi felicidad. Tenía 21 años cuando mi amigo más cercano, Daniel, me pidió hablar. Daniel era un chico que conocía desde niña, con quien había crecido. Tenía el cabello alborotado, ojos castaños cálidos y una sonrisa que hacía sentir bien a cualquiera. Nos entendíamos tan bien que podíamos pasar horas en silencio, y ese silencio era cómodo. Nos encontramos en una cafetería cerca de mi casa y pidió un café con una expresión seria. «Camila, necesito contarte algo», dijo. «Y puede que pienses que estoy loco, pero tengo que hacerlo». «Está bien», respondí, sintiendo otra vez el corazón acelerarse. «¿Qué pasa?» «Tu primo Andrei me buscó hace unos meses», comenzó Daniel. «Me citó en un lugar desierto cerca del río y me dijo que me mantuviera lejos de ti. Dijo que tú eras suya, que el destino lo había decidido y que cualquiera que intentara acercarse sería castigado». Mi cuerpo se congeló. El café que tenía en la mano cayó al suelo y se rompió. «¿Qué?», susurré. «Parecía diferente, Camila», continuó Daniel. «No era el Andrei que conocemos. Había algo oscuro en él, algo que helaba la sangre. Me mostró una foto tuya y alrededor de ella había cosas escritas, palabras que no pude leer, símbolos extraños. Me levanté abruptamente. «¿Dónde estaba cuando te dijo eso?», pregunté con voz temblorosa. «Cerca del cementerio», respondió Daniel, «en el camino hacia el río. Camila, ¿qué está pasando? ¿Por qué tu primo actúa así?». No respondí. Solo pagué la cuenta y salí del café, dejando a Daniel solo. Mi mente iba a 1000 revoluciones, intentando procesar lo que acababa de oír. Andrei estaba haciendo algo que involucraba rituales, símbolos, un lugar cerca del cementerio. Esa noche hice algo que nunca había hecho. Busqué información sobre brujería en Internet. Pasé horas leyendo sobre rituales de amarre, sobre magia negra, sobre cómo se usaban objetos personales para atar a las personas. Había tantas historias, tantos relatos de víctimas de hechizos. Algunas eran claramente inventadas, fruto de la desesperación, pero otras parecían tan reales,
tan específicas que era difícil desecharlas por completo. Recordé una historia que mi abuela solía contarme de niña. Hablaba de una mujer que había sido amarrada por un hombre que la amaba. La mujer no podía enamorarse de nadie más, no podía dejarlo, no podía escapar. Envejeció sola, amargada, mientras el hombre la observaba satisfecho con su posesión. Me había reído de esa historia cuando era niña. Ahora temía que pudiera ser verdad. Tenía 22 años cuando comenzaron las pesadillas. Al principio fueron sutiles, sueños vagos en los que me encontraba en un lugar oscuro, escuchando voces que susurraban mi nombre, atrapada en algo que no podía ver. Me despertaba con el corazón acelerado, empapada en sudor, sin poder recordar los detalles. Era como intentar atrapar humo. Cuanto más trataba de concentrarme, menos recordaba. Pero entonces, una noche, me desperté por un olor. Era el olor de tierra mojada. No era el aroma de la lluvia, ni de un jardín recién regado. Era algo más profundo, más pesado. El olor exacto de tierra de cementerio, húmeda, densa, cargada de una energía que no sabía describir, pero que me revolvía el estómago. Mi habitación olía a muerte. Me levanté de la cama, encendí la luz y busqué la fuente del olor. Todo estaba normal, limpio. Abrí la ventana esperando que el aire fresco disipara aquel hedor horrendo. Pero el olor seguía ahí, como si estuviera dentro de mí, como si hubiese inhalado esa tierra maldita. Pasé la noche despierta, sentada en la cama, respirando por la boca para evitar el olor. Cuando el sol salió, el aroma había desaparecido tan misteriosamente como había llegado. Pensé en no contarlo. Pensé que tal vez me lo imaginaba, que era producto de mi ansiedad o del estrés. Pero al día siguiente el olor volvió, y también al siguiente. Comencé a tener miedo de dormir. Pasaba las noches viendo películas, leyendo, cualquier cosa para mantenerme despierta. Pero cuando el cansancio me vencía, las pesadillas regresaban, cada vez más vívidas, más intensas. En una de ellas estaba en un cementerio bajo la lluvia. No era el de Piracicaba, era un lugar desconocido, pero sabía que era real. Había lápidas alrededor con nombres que no podía leer, porque la lluvia borraba la tinta, y entonces veía una mano salir de la tierra y jalarme hacia abajo. Desperté gritando. Mis padres corrieron a mi habitación, desesperados, preguntando qué había pasado. No pude explicarles. ¿Cómo podía decirles que sentía que algo intentaba arrastrarme al infierno? Comencé a ver a un terapeuta. Se llamaba Dr. Paulo, un hombre de unos 50 años con cabello gris y ojos amables. Escuchaba mis historias sobre las pesadillas, el olor, mis relaciones destruidas. Tomaba notas, me hacía preguntas con cuidado. Camila, me dijo en una sesión, lo que describes puede ser ansiedad, puede ser estrés. Estás pasando por un momento difícil y tu cuerpo reacciona de maneras que no comprendes. Pero el olor es real, insistí. Lo siento cada noche. Es olor a cementerio. No puede ser mi imaginación. Puede tratarse de una reacción psicosomática, respondió. Hay casos documentados donde la mente crea sensaciones físicas. Me recetó antidepresivos y me recomendó meditación. Los tomé, practiqué. Nada cambió. El olor continuaba, las pesadillas también. Y la sensación de que algo oscuro me rodeaba crecía cada día. Cuando cumplí 23, mi abuela murió. Doña Miriam tenía 85 años y estaba enferma desde hacía tiempo, pero su muerte golpeó fuerte. Era el corazón de nuestra familia, el punto de unión, la única persona capaz de devolver paz a las disputas. Su funeral fue en la iglesia de San Benito, en Piracicaba, y parecía que toda la ciudad asistió para despedirla. Andrei estaba allí, por supuesto, de pie frente al ataúd,
con un traje negro impecable, rostro inmutable. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió con esa sonrisa vacía que me paralizaba. Después del funeral, hubo un almuerzo en la casa de mis padres. Andrei me encontró en la cocina, donde ayudaba a mi madre a acomodar los platos. «Siento mucho lo de tu abuela», dijo con voz suave como miel. Era una mujer especial. No le respondí. Seguí ordenando. «Ahora que ella no está», continuó acercándose, «ya nada nos separa, nada nos impide estar juntos». Lo miré, llena de una rabia tan intensa que dolía. «Aléjate de mí», le dije en voz baja, firme. «No quiero verte nunca más. Estás enfermo, Andrei. Necesitas ayuda». Solo sonrió y salió de la cocina. Esa noche, el olor era tan fuerte que tuve que salir de casa. Fui a la de Daniel, quien me recibió preocupado. «Camila, estás pálida», dijo. «¿Qué pasa?» «No puedo estar en casa», alcancé a decir entre lágrimas. «Hay algo muy malo, algo que no entiendo». Daniel me abrazó mientras yo lloraba en su hombro. Me susurraba que todo estaría bien, pero ambos sabíamos que no era cierto. Esa noche dormí en su sofá. Por primera vez en semanas dormí sin pesadillas, profundamente, en paz. Pero cuando volví a casa al día siguiente, el olor había regresado. Ahí comprendí que necesitaba actuar. Yo sola no podía. Le pedí a Daniel ayuda y él contactó a un amigo de una agencia de detectives para investigar a Andrei. Descubrimos que frecuentaba una pequeña casa en un barrio periférico de Piracicaba, cerca de un terreno baldío. Iba allí de noche, siempre solo. También había comprado libros de ocultismo, entrado en foros sobre magia y adquirido materiales usados en rituales. Todo apuntaba a una conclusión que no quería aceptar. Mi primo estaba haciendo brujería contra mí. Una noche, cuando fue a esa casa, Daniel y yo lo seguimos. Nos detuvimos a distancia, observando cómo entraba. Las luces adentro parpadeaban de forma extraña y se escuchaban voces bajas, como si realizara un ritual. «Camila, quizás no deberíamos estar aquí», susurró Daniel nervioso. «Necesito saber», respondí, «lo que está haciendo, lo que planea». Esperamos casi 2 horas. Cuando por fin salió, su rostro era distinto. Había algo en sus ojos que no era humano, algo que me heló por dentro. Miró hacia nuestro auto y por un segundo pensé que nos había visto, pero solo sonrió y desapareció entre las sombras. «Tenemos que hacer algo», dijo Daniel. «Esto ya es demasiado peligroso». Tenía razón, pero no sabía qué hacer. La policía no me creería, mi familia tampoco. Estaba sola en esto. Entonces, una amiga de mi madre, una mujer llamada Doña Rosa, me buscó. Doña Rosa era una anciana de unos 70 años, con el cabello blanco y ojos que parecían ver más allá de lo físico. Era conocida en Piracicaba como una sanadora, una rezadora, respetada por sus dones. Había escuchado de mi problema y quiso ayudar. Un martes por la tarde llegó a mi casa, trayendo un pastel casero y una mirada cálida. «Camila», me dijo tomando mi mano, «tu madre me contó que estás pasando por un mal momento. Quiero hablar contigo». La invité a entrar. Nos sentamos en la sala. «¿Sientes algo extraño aquí?», preguntó mirando alrededor. «¿Cómo lo sabes?», susurré. «Porque yo también lo siento», respondió. «Hay una energía muy pesada, una energía de obsesión, de control. Alguien está tratando de atarte, hija». Comencé a llorar. Finalmente alguien me creía. «¿Qué puedo hacer?», pregunté desesperada. Doña Rosa se sentó junto a mí y sujetó mis manos. «Primero necesitas contarme todo», dijo, «desde el principio. Después haremos algo al respecto». Le conté todo, durante más de 2 horas. Andrei, los sueños, el olor, las rupturas. Ella escuchó en silencio, atenta sin interrumpir. Cuando terminé, el aire se sentía denso.
Camila, mi niña, dijo finalmente con voz baja pero firme, no estás loca. Lo que describes no es ansiedad, es un trabajo de amarre y de los más peligrosos. Se me heló el cuerpo, la escuché seguir. Usó tierra de cementerio, ¿verdad? Asentí entre lágrimas. Lo sabía. El olor, los sueños, tu vida estancada. Todo encaja. Esa tierra conecta tu alma con la muerte, con la soledad. Es como si te hubiera atado espiritualmente a una tumba. Si usó tu nombre, tu foto, y lo hizo cerca del cementerio, lo hizo para poseerte. Si no podía tenerte viva, te quería prisionera, vacía. Sus palabras eran tan gráficas, tan reales, que sentí un frío insoportable en la columna. ¿Por qué?, pregunté quebrada. ¿Por qué haría algo así? Obsesión, hija, dijo Rosa apretando mis manos. No es amor, es deseo de control. Cuando lo rechazaste, su ego se volvió furia y buscó poder donde no debía. ¿Y puedo romperlo?, pregunté llorando. ¿Puedo librarme de esto? Sí, pero no será fácil, respondió con firmeza. Necesitarás fe, coraje y tu entrega total. Tenemos que revertir lo que él hizo. Durante los días siguientes me dio instrucciones. 7 velas blancas, sal gruesa, ramas de ruda, guiné y romero y una prenda de ropa usada sin lavar. La ropa es esencial, dijo. Lleva tu energía. La usaremos para desatar el nudo que él hizo. El primer paso fue un baño de limpieza. Vino a mi casa una noche de luna menguante, ideal para romper ataduras. Preparó un cuenco con agua tibia y las hierbas, recitando oraciones. El aroma llenó el baño, mezclándose con el persistente olor de tierra. Entra, Camila, me dijo mirándome a los ojos. Y mientras el agua caiga sobre ti, imagina que todo lo oscuro se va. Entré. Al pasarme el agua por el cuerpo, sentí la piel hormiguear. El olor pareció intensificarse, luego se fue, como si algo hubiera sido lavado. Cuando terminé, el agua estaba turbia. Me sentía cansada, pero ligera. Esto es solo el comienzo, dijo Rosa, envolviéndome con una toalla. Ahora debemos ir al sitio donde él lo hizo. La noche siguiente, Daniel y yo la acompañamos al terreno baldío cerca del cementerio. El lugar era tétrico, el aire denso, la luna oculta. El olor nauseabundo era insoportable. Doña Rosa encendió las 7 velas en círculo, murmurando oraciones antiguas. Me pidió pararme en el centro con la prenda en las manos. «Vas a quemarla», dijo. «Mientras arde, di que eres libre, que no le perteneces, que rompes cualquier lazo». Encendí un fósforo. Mis manos temblaban. Las llamas subieron lento. «Soy libre», grité. «No soy tuya. Mi destino es mío». Sentí un dolor punzante en el pecho, como si un nudo se deshiciera. En el fuego juré ver el rostro de Andrei distorsionado, furioso. La ropa se volvió cenizas. Doña Rosa las recogió en un frasco de barro. «Ahora las arrojaremos al río», dijo. «El agua se llevará lo que quede». Fuimos al río Piracicaba. Vertió las cenizas en el agua, rezando palabras de liberación. Vi cómo se disolvían, y con ellas sentí desvanecerse algo dentro de mí. Esa noche dormí profundamente, sin olores, sin pesadillas. Los días siguientes fueron una transformación lenta pero real. Ya no sentía miradas sobre mí, mi mente estaba más clara. Recuperé mi energía. Andrei desapareció. Nadie volvió a verlo. Algunos decían que se mudó, otros que perdió la razón. Doña Rosa me explicó que, al romper la amarra, la energía oscura que él liberó se volvió contra él y lo consumió. Mi vida empezó a fluir. Reforcé mis lazos con mi familia. Conseguí un pasantía en Sao Paulo, algo que siempre había deseado. Y conocí a Marcos, un compañero amable, sonriente, sincero. Por fin un amor libre, sin sombras. Aún cargo las cicatrices, el recuerdo del olor, de las noches sin dormir. Pero esas memorias ya no me dominan.
Me enseñaron el valor de la fe y que la libertad se conquista enfrentando nuestros miedos. Doña Rosa me enseñó que la verdadera protección nace del alma limpia y que la luz propia es el mejor escudo contra la oscuridad. Soy Camila, tengo 24 años y esta es la historia de cómo la magia intentó destruirme y de cómo, con ayuda de una mujer sabia y mi propia fuerza, recuperé mi vida. Y todavía me pregunto qué habría ocurrido si no hubiera encontrado a Doña Rosa. Si te identificas con la lucha de Camila, si has pasado por algo parecido o conoces a alguien que haya vivido algo extraño, deja tu comentario abajo. Tu experiencia puede ayudar a otros. Comparte este video con amigos y familiares que disfrutan de relatos reales de superación, de historias de hechicería y de los misterios de la vida. No olvides darle me gusta si este relato te conmovió y activar la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir explorando estos temas tan profundos y fascinantes.